al final el viaje fue un poco... Salimos viernes por el mediodía, hacía muchísimo aire, estaba lloviendo y la verdad que el despegue del avión fue un poco trambólico, parecía eso el Dragon Camp. Julia estaba tranquila porque habían detrás nuestra dos chiquillos, o sea, dos chiquillas pequeñas, una era casi un bebé, y ellos estaban riendo, estaban diciendo, o sea, no tenían miedo, y yo creo que Julia pensó, va, si estas niñas no tienen miedo, yo tampoco voy a ponerme aquí como una loca. Y la verdad que bueno, el viaje fue un poco movidito y ya la llegada al hotel fue bien, fue tranquila, nos recogió la organización de Sevilla y en el aeropuerto y nos llevó por el hotel y la verdad que súper bien. ¡A sopar! Madre mía, qué hambre. Qué flow, ¿eh? Nueva ropa de Brooks, podéis conseguirla en la web, ¿eh? Chaqueta tremenda, con su pantalonito a juego y si queréis comodidad en los pies, flex. ¡Flex! Me sorprendí bastante porque estaba bastante tranquilo, no tenía muchos nervios, tampoco pensaba mucho en la carrera, quería disfrutar un poco del momento también de la previa a ese maratón. Me acuerdo que terminé de activar y me llamó mi amigo Miguel y me dijo como que intentara hacerlo bien, que al final mi primera vez en maratón que me iba a correr toda mi vida y eso me hizo un poco pensar y decir, hostia, es verdad, tienes razón, esta es la primera vez que voy a correr como un maratón, me voy a acordar siempre, o sea, tengo que disfrutar cada momento y el pre creo que fue bueno, estaba tranquilo, vino mi familia a verme al hotel, creo que me dieron mucha fuerza y también me hicieron no pensar mucho en la carrera y bueno, estuve tranquilo, creo que eso ha sido una de las cosas que he cambiado y he madurado bastante como atleta y estoy bastante orgulloso también de eso. Estamos a un día del Maratón de Sevilla, estarán ahora mismo terminando si todo va bien y Alex está tranquilo. Veo a un Alex mucho más maduro que hace unos años, que estaría súper nervioso con todo, y ahora la verdad que muy sorprendida de cómo lo está llevando y bien, con muchas ganas, tiene ganas de demostrar todo el trabajo. Estoy más nerviosa yo que él, que me he despertado ya hoy ya pronto, así que nada, con ganas de verlo mañana y a correr el maratón y a ver si puede sacar una buena marca. Creo que hay libre para 1:04:30 en la media maratón, Ángel. Que hay libre para 1:04:30. ¿Te vas pues? ¿Solo? Sí, o sea, una de ellas sí. Y luego que me llamen más. Luego más rápido, sí. A tu ritmo. Tu padre que me ha enviado el mapa de la maratón. Te vas a morir de la risa. Y además lo he puesto como así, no al revés. Que ya lo he enviado yo. Hostia, qué guay. Panoramic. No digues bobades, Panoramic. Cabrito, eres. He fet el llit, Àlex. He fet el llit. Ahí la palmera esta de aquí.
trabajo también ahí. Pues menos mal que el maratón es mañana domingo, porque hoy, como podéis ver, hace un aire que flipa. Ayer llegamos al hotel aquí a Sevilla, ayer viernes, y nada, estamos en el hotel de la organización y aquí tengo todo ya preparado, el dorsal, avituallamientos para poner botellines y ya la camiseta nueva de competir y nada, con muchas ganas de mañana debutar en maratón. Creo que estoy emocionado de poder correr la mítica distancia en atletismo y me hace muchísima ilusión debutar aquí. También van a estar mi familia, mis amigos y eso también lo hará muy especial. Ya nos vemos durante carrera. Esto empieza ya. Espérate. Esto voy a dejarlo por aquí. Vamos a organizarnos. Esto se llama Nocran y espero mañana no utilizarlo. Muchos de vosotros lo sabréis lo que es, pero es para las rampas y como que entre comillas, te las corta. Pero bueno, no me patrocina ni nada, o sea que espero no utilizarlo. Lo que sí que vas a utilizar son los geles. ¿Cuántos geles te vas a tomar? En teoría, Alex. Pues eso tengo que ver ahora. A ver. Retalles ahí y esto es más fácil, tú. Son 20 kilómetros. 20 kilómetros te costaba nada, ¿no? ¿Qué? No, que... Alex, 20 kilómetros, sí, 1 hora. Bueno, menos, perquè solo te da set. Funciona. Sí. Pero voy ahí y lo cojo, ¿vale? Pero tendrás que seguir corriendo. Claro, y a ver si puedo quitarlo. Así es fácil. A 7 kilómetros es fácil. Mañana Sí. veremos ya. O sea, ahí no se coge res, en el 40. Un hombre muerto, no sabes por dónde te puede salir, Joan. Ya, pero en el Un hombre kilómetro cuando esté a 40... punto de morir, en el kilómetro 40, no sabes lo que necesitará. Igual un gel de glucosa y fium. Bueno. A ver, si lo dejas porque vas muy bien y no te hace falta, mejor. 35. ¿Cafeína o qué? Sí. No, en el 30 es. Claro, ese era de cafeína, Alex. El 20 de cafeína. Este era de cafeína también. Pobret. Si no ves que me he criado con tanto muerto en la cruz, es porque llevo años luchando contra ese Dios. ¿Puedo coger agua para el entrenamiento? Muchas gracias. Funciona. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? ¿Qué pasa? Que como tengo que hacer la mitad, como tengo que poner la mitad y lleva la pegatina, no voy a saber cuál es la mitad. Que no pasa nada. Sé lo que se va a empezar la casa por el tejado, ¿no? Sí. Estoy aquí en la 17. Good, eh?
La zona de salida, en el caso de la salida, que es el año pasado, que está la avenida María Luisa, sale hacia la avenida de San Diego, y en nuestro caso, los cajones son élite, el área más cercano, que lo que se explicaba también en inglés, los corredores de élite, hombre y élite mujer, se entran por los laterales, tendréis vuestra zona de calentamiento en el lateral. That's good in fairness. Espero que este bigote ahí, y que lleguen sobre todo mañana a la mesa. ¿Aló? Bien, chaval, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí vamos. Acabo de salir de la reunión. ¿Y qué tal ha ido? ¿Bien? ¿O qué? Bien, bien. Ha ido bien, ha ido bien. ¿Alguna cosa importante a destacar? No, que han... Nada, lo que te he dicho, que hay libre para 8, para 1 hora 4:30, que es a 3:03. Pero que el grupo... Bueno, hay más. Hay una para a 2:57 y otra a 3:00. ¿Cuál quieres? Por donde tienes te estrellas, ¿no? Sí, nos han dicho que el día va a ser perfecto. El día va a ser perfecto, va a haber 0 viento y 6 grados en la salida. Y en la meta 14, creo que han dicho. O 2. Madre mía. O sea, perfecto. O sea, va a ser perfecto para correr. Madre mía. Mañana no hay excusas, si todo va bien, es perfecto para correr. ¿Y tú cómo te encuentras? A ver, yo me encuentro bien, ya sabes tú que yo antes de la competición siempre tengo... Pero bueno, hoy tenía buenas sensaciones, estoy descansado, estoy tranquilo, o sea, yo creo que estoy bien para correr. Sí, la flojera mítica previa competición, eso está ahí. Sí. Pero bueno. Eso es porque eres humano, si no, Sí. no se entera. Eso sobre todo pasa cuando has hecho bien las cosas. Sí. ¿Sabes? Cuando has estudiado por un examen más nervioso, cuando sabes que te van a fusilar te da igual. Sí. A ver, yo creo que ese grupo puede ser bueno para nosotros, ¿no? Si voy a cola de grupo, a lo mejor Sí. voy, en vez de ir a 3:03, voy a 3:04, casi 3:05, que es la idea. Exactamente, sí, y aparte que vas a pasar un minuto así más en la media, que eso para los mortales es poco, pero para ti es mucho menos, o sea, mucho más relajado, me refiero. Sí. A ver también que al final ir solo, o sea, me refiero a ir solo, sabes que ir sin grupo, casi que el esfuerzo casi será el mismo, ¿no? O más, entonces, Claro. o sea, tú vas solo y a lo mejor un ritmo de 3.6, 3.7, Sí. pero es que ya no solo a nivel físico o de aerodinámica, es también un tema mental. Sí. O sea, tú ahí vas atrás y no tienes que ir pensando ni en el ritmo ni en nada, simplemente tienes que ejecutar y punto. Sí. ¿Vale? Y nada, La sensación de y fuerza es más baja cuando vas siguiendo a alguien, siempre. Vale, siempre va a ser un ritmo que puedas llevar lógicamente. Si van allá a 2.45, no, ¿sabes? pues nada, que mañana salga el día y ya está. Sí, solo hay que pensar en eso. Que mañana sale todo el trabajo y ya está. Que tengamos esa suerte de recoger todo lo que hemos plantado, tío. Sí. Ya está. Vale, ya está. Le tengo respeto, se me va, o sea, pienso 42 kilómetros a ese ritmo y me da respeto, Pero bueno, lo has hecho ya alguna vez, o sea, hacer cosas que pensabas que no podías hacer. O sea que... Ya. Lógicamente esta es la primera, independientemente de lo que salga mañana, aunque sea un marcón, va a hacer mejor marca en el futuro, o sea que, porque tendrás más experiencia, o sea que relax y sal a disfrutar, tío. Sí. Haciendo lo que sabes, o sea que, aunque salga un marcón, que seguro que va a salir una muy buena marca, porque lo llevas en las patas, va a salir siempre mejor porque va a ser la primera de muchas, o sea que... Y luego toda la preparación, ¿vale? Que eso siempre lo hablamos, disfrutar el proceso, y no tenemos lesiones, no hemos tenido días malos, así que te digo. Se han portado súper bien, la organización se ha portado súper bien porque he podido dejar los avituallamientos en las mesas y todo súper bien. ¿Sigue capitán vinculado?
Sí, 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 él ha sido con el que ha sido mi contacto, con el que me ha ayudado a gestionarlo todo. Una vez que nosotros vamos por libre, no tenemos manager ni nada. Pues genial, tío, genial. Muy bien, tío, muy bien. Pues nada, tío, joder. Menudo número estamos hablando, ¿no? Bueno, me acuerdo que esa noche tomé melatonina para dormir y había como una fiesta ahí de carnavales al lado de nuestro hotel y se escuchaba súper fuerte. Eran las 10 de la noche, estábamos ya acostados, había cenado ya con Robert y con Nacho y estaba ya acostado y me acuerdo que Julia bajó a recepción a por tapones para los oídos porque la verdad que se escuchaba mucho la música y me puse los tapones y la verdad que dormí bastante bien. Me desperté tranquilo a las 5:30 de la mañana y fui a desayunar. Desayuné todo bien y cogí las cosas, me preparé las cosas y me fui para el autobús que nos llevaba a la salida. Me acuerdo que en el autobús ya se notaba un poco la tensión había mucha gente, muchos corredores de élite que se notaba que íbamos al matadero, por así decirlo, y bueno, yo iba con mi música tranquilo. El calentamiento fue bien y ya estaba todo listo para empezar la carrera. Tenía muchas ganas de que empezara ya. Este año por primera vez allá oleadas en los diferentes cajones de salida. Concentración, disparo que rompe el cielo de Sevilla y comienza una nueva edición me acuerdo que la salida fue tranquila, no me puse muy nervioso y enseguida cogí las referencias de mi grupo y fui ahí en el grupo donde estaba Shakir tirando para 1:04:30 y yo salí ahí, la verdad que no miré mucho los kilómetros, iba confiando en que nos llevaría bien. Sí que es cierto que a 1 kilómetro miré y me asusté un pelín cuando algún kilómetro pito por debajo de 3. Dije, Alex, tranquilo que este ritmo es peligroso y bueno, pude mantener la calma y la verdad que las sensaciones fueron muy buenas hasta el kilómetro 30 o así. Sí es cierto que en el kilómetro 20 bueno, tuve problemas con los avituallamientos porque el kilómetro 15 no lo pude coger. La verdad que eso sí que de cara al siguiente maratón tengo que darle una vuelta a cómo poner los botes para poner una banderita o algo que los diferencie más, porque eso es muy importante y la verdad que nunca había estado en esa tesitura de tener que coger el bote, coger el gel y todo, y la verdad que eso para el siguiente maratón tengo cosas que apuntar ahí. También llevar geles de reserva porque luego tuve la necesidad de alguna vez haber tomado un gel que tenía seguro sí o sí y no lo tenía. Entonces, bueno, hasta el kilómetro 20 la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Me acuerdo que vino Nacho de corredor en la moto y nos dijo que nos estábamos cortando un poco de la liebre y le dije así como, dile que se tranquilice, que nos tiene que llevar hasta el kilómetro 25. Y en esos kilómetros íbamos como quizá un poco a tirones, pero bueno, las sensaciones eran buenas. Pasé la media maratón en 1:04:28 creo. Iba para una marca increíble, iba para menos de 2:08 largas, 2:09 peladas. Y la verdad que iba pensando, joder, esto acaba de empezar, lleva buenas sensaciones, estate tranquilo porque todavía queda mucho, esto casi que acaba de empezar. Y en el kilómetro 22 creo que Robert me dice que se iba a retirar. Yo me acuerdo que le dije, no jodas, tal, aguanta un poco que hasta el 25 nos lleva la liebre. Y cuando vi que se paraba ya fue también un
un palo un poco mental porque yo había entrenado con él, habíamos compartido muchos entrenamientos y ver que él se paraba era como... no sé si yo aguantaré, ¿sabes? Si él se ha parado y bueno, al final intenté estar concentrado y hacer mi carrera. Recuerdo que llegué hasta el kilómetro 30 con muy buenas sensaciones, muy buenas piernas. Europeos más, un grupo bastante majo y en el que lo está cerrando Alex García Carrillo, el corredor de montaña que debuta en maratón. Vamos a ver qué marca le sale. Un hombre... Está saliendo fuerte, desde luego. Mira, aprovechamos para meternos con los españoles. Alex García Carrillo, te retomo, el discípulo de Borja Rubio, el alicantino de Redován, muy cerquita de Orihuela, que sabe lo que es correr en una 3 en la media de Barcelona, que es un medallista internacional en trail, un medallista mundial en trail, 4 veces campeón de España de trail running, que ha sido top 10 también el año pasado en Bilbao, en el 10K Bilbao, en el Campeonato de España de 10 kilómetros, que bajando los 29 minutos, 28:58, debutante. Fui a coger el avituallamiento del kilómetro 30 y no lo pude coger, no estaba mi bote, alguien lo había cogido sin querer y no se había dado cuenta y no estaba mi bote. Entonces pensé, bueno, a partir de aquí cuenta de 5 en 5 y esto acaba de empezar, ahora empieza realmente el maratón, tienes que estar preparado y tienes que tener la cabeza muy fuerte. Esos kilómetros, sinceramente, a partir del 32, 33 ya empezaron a costarme bastante. Llegué al kilómetro 35 y ahí fue donde un poco empezó todo el calvario. Tuve que coger el botellín sí o sí, me paré demasiado en el avituallamiento para cogerlo y cuando salí a arrancar se me subió el isquio y el gemelo derecho y buah, pensaba que ahí había terminado mi carrera. Pasaron como unos minutos de así como de tregua un poco y como que se me puso un poco en su sitio y bueno, pero ahí ya el grupo estaba ya no había grupo, había gente como muy desperdigada por ahí y yo conseguí ponerme detrás de un par de corredores que estaban en el grupo, que había corrido toda la carrera con ellos, un chino que no sé cómo se llama. Fui con él hasta el 37 y ya ahí me di cuenta de que no podía seguir al ritmo y empecé a perder ahí mucho tiempo, iba pitando kilómetros a 3:15, 3:20 y la verdad que no me veía capaz de aguantar ese ritmo. Ahí está Alex. Ahí vemos a Alex. Mírale, sufriendo, pero con cara... sufrimiento disfrutón, como hacía Kipchoge ahí, como sonriendo para no pensar. Alex, es verdad que ahora entra en terreno desconocido, ha corrido carreras más largas de maratón en montaña y ha hecho maratones de montaña, pero en asfalto... Pensé muchas veces, Alex sigue que aún petando, tiene el 2:10, puede hacer 2:10, puedes hacer 2:10, me lo repetía todo el rato, pero al minuto pensaba que sinceramente que no iba a llegar a meta. Fue muy duro, lo pasé realmente mal. Mi cuerpo me mandaba señales como que parara y mi cabeza, eso no entraba en mi cabeza, iba a seguir sí o sí, iba a cruzar la meta pasase lo que pasase. Y bueno, no he sufrido tanto en mi vida. La verdad que hubo un momento incluso que desconecté, que me daba igual el tiempo. Solo quería llegar a meta, los kilómetros no pasaban, el tiempo no pasaba. Mi cuerpo me mandaba señales como que parara. Había momentos que no coordinaban las piernas. Cuando pasabas por la última parte del maratón, caía de adoquines, fatal. Me dolían muchísimo las piernas, los cuádriceps como los tenían súper contracturados. No llegaba a tener calambres, pero iba totalmente fundido de piernas. No sé cómo conseguí llegar a meta y hacer 2:12:10, que es un crono que para un debut es una locura. A veces pienso
que he corrido un maratón a 3:06 el kilómetro y todavía me cuesta creerlo. Sí es cierto que había entrenado muy bien y hasta el kilómetro 35 soñaba con hacer 2:09, pero bueno, así es el maratón, así es el deporte, hasta que no llegas a esa línea de meta no tienes nada seguro. Y bueno, ahora que han pasado un par de días, la verdad que estoy orgulloso del esfuerzo que hice, de todo el trabajo que he hecho para llegar aquí. Y bueno, también fue muy emocionante llegar a línea de meta y ver ahí a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a Julia, a mis amigos, a Miguel, José, también Joan, que estaba ahí con la cámara para no perder nada. La verdad que fue muy emocionante. Tenía ganas de llorar, no sé, fue un cúmulo de emociones tremendas. Creo que el maratón te hace crecer como persona, como deportista. No sé, es una experiencia única que la verdad que recomiendo a todo el mundo que una vez en la vida tiene que probarlo porque es increíble. Me acuerdo cuando crucé la línea de meta que dije que no iba a correr más un maratón en mi vida, que era muy duro, pero ya a las 3-4 horas ya estaba pensando en qué podía mejorar, qué podía hacer mejor para el próximo y cuál sería el próximo. Ha sido un camino increíble, la verdad. He trabajado muchísimo, he aprendido mucho cómo se comporta mi cuerpo, he hecho mucho volumen, sé que soy capaz de correr muy rápido durante 35 kilómetros. Tengo mucha suerte también de toda la gente que me apoya y que cree en mí. También agradece al público de Sevilla, que he escuchado un montón de veces mi nombre cada kilómetro. La gente espectacular, cómo animan y no sé, todos los que habéis animado estos capítulos y habéis apoyado, la verdad que es muy importante. Solo puedo dar las gracias por todo esto. Al final esto nació para compartirlo y para que veáis cómo desde dentro, cómo prepara un atleta profesional de trail pues sus objetivos, y creo que ha merecido la pena. Ahora empieza la temporada de montaña, tengo muchas ganas, la verdad que la última parte de la preparación del maratón echaba de menos la montaña. Creo que soy un privilegiado de poder preparar tanto objetivos de ruta como objetivos de montaña y que mi marca, mi equipo Brooks me dé esa confianza para hacerlo. Me acuerdo el lunes que me llamaron Carlos, Damián, y estaban súper contentos, me felicitaron y bueno, tengo mucha confianza desde mi equipo, desde Brooks, están súper contentos con la marca que hice. Al final ellos me veían capaz de hacer una gran marca, pero hasta que no lo haces, pues es normal que duden un poco. Y bueno, ahora empieza la temporada de montaña, tengo objetivos muy buenos, muy bonitos este año, como el de europeo, la maratón de Mont Blanc, la OCC, y sin duda volveré a verme con el maratón. Este sueño no ha terminado todavía, es solamente el principio, lo estamos trabajando y este año habrá otro maratón y ese sueño sigue intacto ahí, y lo intentaré luchar y trabajar hasta que lo consiga, y si no lo consigo, pues no habrá pasado nada, lo habré intentado, habré aprendido mucho del camino, habré disfrutado mucho y sobre todo lo habré compartido con todo el mundo, y si alguien puede coger algo para aprender o para que le sirva para ellos, pues yo ya me doy por satisfecho, porque bueno, aunque sea solamente ayudar a una persona, ya habré cumplido con todo.
Así que nada, muchísimas gracias y espero veros pronto. Gracias a todos por los ánimos y por el cariño, que esto es lo bonito del deporte. También estoy súper orgulloso de mi primo Robert, que terminó la maratón en 3 horas 32 y bueno, una vez más me ha demostrado que la actitud lo es todo y que si se quiere hacer algo se consigue. Es como si fuese mi hermano desde pequeño y me ha enseñado muchísimas cosas y una vez más me ha demostrado que el cabrón, que con esa actitud que tiene puede conseguir lo que se proponga y buah, súper orgulloso de él. Primera reunión de BRT. David, estás despedido, todos tus corredores son para mí.